Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de un día de invierno aquí en Chile, esperando la lluvia y con mucho viento. Estaremos dialogando hoy día con María Amalia Geria, abuela ama. Estoy muy emocionada de poder hacer esta entrevista. Eh, la hago también con mucha humildad, porque realmente tal vez podríamos conversar mucho rato, María Amalia, de la terapia regresiva. Eh, Sin embargo, cuando vemos el recorrido que ha ido haciendo María Amalia en su búsqueda de conocimiento, de exploración personal, de desarrollo de conciencia, me fui encontrando con unas sorpresas que me, que me cautivaron realmente. María Amalia Geria es de profesión universitaria en la Universidad de Chile, arquitectura. Es una arquitecta que de alguna forma, creo yo, que en el transcurso de su vida se ha ido convirtiendo en una verdadera arquitecta del alma. eh, y quedó muy claro en su exposición en el Congreso de España de Santiago de Compostela durante mayo del 2026. Eh, es eh, emocionante para mí ver tu recorrido, María Amalia. Gracias. Desde la arquitectura pasaste a la neurociencia, eh, en un compromiso seguramente, ¿no? De generar tal vez una estructura, pero prontamente, y intuyo que tal vez antes, comenzaste a indagar en los territorios del alma, eh, y la terapia regresiva llega en un momento, pero es parte, ¿no? De un cúmulo de muchas otras experiencias que has ido desarrollando. Eh, Conversábamos con María Amalia que yo sentía que de alguna forma eh, yo soy tejedora, me gusta mucho tejer y en la medida en que he ido leyendo sobre ti y al escuchar tu ponencia, que realmente te felicito, yo creo que es una ponencia muy delicada, con mucha voluntad, mucho esfuerzo y que tiene un ritmo eh, que realmente invita a la contemplación personal, a la contemplación de la vida y también a la contemplación de la muerte. Yo creo en esto, ¿no? Siento que estuve frente a un tejido, a un telar maravilloso, donde la hebra principal que une y enlaza cada una de las demás hebras ha sido el alma. Entonces, te quiero agradecer esta oportunidad, María Amalia, y vamos a indagar un poco, ¿no es cierto?, Eh, sobre este camino. Tanto en el libro como en el Congreso has tomado el tema de la muerte. Eh, Me parece que es algo que de alguna forma ha sido muy importante para ti en tu vida. ¿Es así? Es absolutamente así. Primero que nada, gracias, Carmencita, por esta introducción maravillosa que hace, que me parece además bellísima, porque es muy poético y visualizar esto que nos regalas como imagen de un tejido, ¿no? Y en verdad las vidas se van tejiendo. Y la mía, el tejido de mi vida, tal como tú anticipas, comenzó muy tempranamente. Y ahora veo, fue un tejido guiado, guiado desde el mundo invisible sin yo darme cuenta en aquel tiempo, digamos, tan precoz. Y comienza tal vez con esa muerte que relato de alguna manera muy, muy cortita, muy sucinta en la ponencia que hice para el Congreso. Entonces, el haber estado en el otro lado me hizo, siendo niña, perder el miedo a la muerte, que es la madre de todos los miedos, sabemos, ¿no? Tú como psicóloga lo sabes también en profundidad. Y todos los miedos que el ser humano
alimenta y nutre provienen de alguna manera de allí. Entonces, claro, eh, esto de preocuparme de la muerte es fundamentalmente porque amo la vida. Y entonces, aunque suene paradójico, pero en verdad yo creo que la muerte no existe. Lo que sí existe es un portal que de alguna manera lo esbocé en la ponencia, un portal de transición en que perdemos el envase, este envase, que es un envase transitorio y muy, junto con la vulnerabilidad, es muy, muy breve, digamos, lo que lo habitamos. Entonces, esa puerta que se abre con lo que llamamos muerte, nos conecta con lo que en verdad es la vida real. Entonces, para mí es tan importante porque eh, yo me doy cuenta que los seres humanos estamos en general abrumados por el dolor, abrumados por las exigencias de la vida, que son cada vez más fuertes, ¿verdad? Y entonces nos hace olvidarnos de lo interno. Entonces, porque estamos siempre en el afuera, siempre en lo externo, solucionando el techo, la comida, el abrigo y cómo resuelvo las cuentas y toda la vorágine de la subsistencia. Entonces, pero en verdad lo que importa y que yo creo que vinimos realmente a hacer es a desarrollar lo interno y lo olvidamos. Y entonces ahí empieza mi búsqueda precozmente siendo muy niña porque me hacían las grandes preguntas que tú también te has hecho. En alguna vez hemos conversado de aquello, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me va a pasar cuando muera? En fin, todo aquello, las preguntas que nos hacemos los seres humanos. Y entonces no encontraba respuestas en los sitios en que solía buscar, ¿verdad? Ni en el medio social. Yo atormentaba a mi papá con preguntas y al final ya era tanto lo que le preguntaba y me decía, vaya a la enciclopedia. Eh, pero yo tenía esa hambre de poder entender. Y después, en el camino ya del conocimiento, llamo camino del conocimiento la ruta ancestral, ¿no? La ruta de la ciencia espiritual, que comúnmente se denomina chamanismo. Que lo que yo buscaba era ese eco interno que yo tenía y que sabía que de ahí emergía la verdad. Pero todavía yo no entendía las cosas y estaba, mi mente era muy pequeña, en fin. Y ahora mirando en retrospectiva, fíjate, he podido reflexionar que los seres humanos tenemos como dos grandes fuentes de información. Las fuentes tradicionales, ¿verdad? Que son la investigación, los estudios, los libros, los archivos, etcétera. Pero hay otra fuente interna que resuena en nosotros que son memorias antiguas, que de alguna manera son las memorias del alma, que todos tenemos, que algo nos anuncian o que algo nos muestran a elegir ciertos caminos, a elegir ciertas cosas. Entonces, esas memorias son las que me condujeron hasta que a los 18 años descubrí, ¿verdad?, a Carlos Castaneda, que habla del chamanismo tolteca y aluciné y ya no paré hasta el día de hoy. ¿A qué Entonces, edad fue eso, María Amalia? 18 años, a los 18 años, hace muchos años. Y, y entonces eh, podría resumir que este inicio es la búsqueda de las voces antiguas que todos tenemos, esas voces que nos hablan al oído y que también en TDP las encontramos en las regresiones. Esas voces muy pretéritas que nos dicen que vinimos de las estrellas, que somos seres estelares, seres cósmicos. El poeta dice, ¿no?, que somos polvo de estrellas y eso es absolutamente real. Todos nosotros hemos tenido vidas en otros lugares también. Entonces, esos recuerdos están confinados en algún lugar, tal vez muy adentro, pero lanzan sus pequeñas luces o sus grandes luces que nos llevan
a decir, me falta entender algo y seguimos buscando. Bueno, y en esa búsqueda he encontrado, la verdad, cosas hermosísimas, como que, por ejemplo, en nuestro territorio americano, todo lo que es América, tanto del norte al sur, somos herederos de tradiciones milenarias que migraron no solamente por el estrecho de Bering, que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Que con la última glaciación, la glaciación de Burn, que fue entre el 110.000 años atrás hasta aproximadamente 10.000 o 11.000 años, y se establece ese puente, y entonces se pensaba hasta no hace mucho que eso había sido la oportunidad para que pasara, ¿verdad? Y fuera la ocupación en América. Pero resulta que no. Hay investigaciones en este minuto contemporáneas que demuestran que en realidad desde hace 21.000 o 25.000 años hubo migraciones. Fíjate, un antropólogo, Yu Chun Li, un investigador de la Academia de China, hizo rutas genómicas y demostró que en realidad hace esa cantidad de años, más de 20.000 años, emigraron eh, de las etnias asiáticas directamente al continente y se distribuyeron a lo largo del continente. Y yo no sé si nuestra audiencia sabrá, pero nosotros en Chile tenemos el lugar más antiguo demostrado por la ciencia de ocupación humana, y es Monteverde. Monteverde, que está a pocos kilómetros de Puerto Montt, se ha demostrado científicamente que hubo ocupación humana en el análisis de muestras que se hacen, ¿verdad? No solamente los antropólogos, los arqueólogos, sino también los botánicos, en fin, y todas las especialidades que estudian estos temas. Entonces, es una cosa maravillosa, porque esa gente que ocupó el territorio tenían aún ese lazo, esa tradición de que venimos de las estrellas y el conocimiento estelar espiritual. O sea, la ciencia espiritual todavía, que es la ciencia que conoce el cosmos. Y eso es lo que recoge el chamanismo, porque por milenios, por tradición oral, ha sido transmitido de generación en generación. Y lamentablemente los códices en los cuales se registró esto en las culturas del norte de América, de Centroamérica, fueron destruidos con la conquista, ¿verdad? Y en nuestro territorio, nuestra cultura mapuche no ha tenido registros escritos, sino que también solo tradición oral. Entonces, por eso ha sido difícil, ¿verdad?, hacer este seguimiento. Pero volviendo a la idea de esta maravilla, de que en verdad el buscador auténtico de la espiritualidad que resuelve las grandes preguntas que nos hacemos, y que Rudolf Otto decía que era la luminosidad, esta búsqueda de lo trascendente que es inherente al hombre, ¿no? Las encontramos aquí, en esta ciencia espiritual que llamamos chamanismo, que se conoce como chamanismo y que en verdad a mí no me gusta mucho la palabra porque tiene ciertas connotaciones. Pero es eso, son las palabras antiguas, son las voces antiguas, primigenias de los humanos, y que nos hablan de una historia larga con orígenes en las estrellas. Esa es mi vocación, digamos, a este camino. Ahora, la TDP enlaza muy bien, porque yo siento que José Luis Cabuli ha hecho un nexo muy hermoso con el chamanismo. Hay muchos de los protocolos que se utilizan como recursos en la TDP son de origen chamánico. Entonces, para mí era un método hermano dentro de lo que es el conjunto
de herramientas con las cuales podemos mirar la existencia. Y por eso, digamos, en el libro, volviendo a tu introducción, eh, yo a mis consultantes, cuando veo que no se resuelve con la metodología tradicional el tema de consulta, los tomo de la mano en un viaje que hago chamánico con ellos a los mundos espirituales y que el lenguaje, en este lenguaje llamamos los mundos de arriba, para que ellos contacten directamente a los guías que acompañan su camino y tengan respuestas trascendentes para sus preguntas y para sus situaciones de consulta. Y eso siempre hace internamente en la persona un antes y un después, Mm, porque son respuestas que son abarcativas además, incluyen más que lo que es el motivo de consulta. Entonces se dan cuenta que se han encontrado con algo mayor, eh, con una respuesta trascendente. mm. Qué interesante. María Amalia, esto me hace eh, de alguna manera evocar eh, tu capítulo en el libro, ¿no? De la asociación, el primer libro de la asociación, El infinito en tu interior. Y tú comienzas hablando sobre esto, ¿no? Desde una convicción. Lo quiero leer, es una cita de Ivanhoe que me parece sublime porque siento que encarna esto que transmites, ¿no? Como un conocimiento, pero que has logrado integrarlo para ponerlo, ¿no? Al servicio tanto de ti, pero también de las personas que acuden a ti para esta sanación profunda. Lo voy a leer, ¿te parece? Porque me parece que sintetiza tan bien esto. Dice, se ensalza la verdad científica, pero más importante es la verdad de la vida, que consiste en aprender a situar todas las existencias en el edificio cósmico, para ver cómo vibran en armonía y participan en la vida del todo. Separad los elementos de la vida y la vida ya no está ahí. Siento que esto que has elegido, ¿no? Y que está tan anticipado, ¿no? Por Ivanhoe en sus palabras, eh, es de alguna forma la magia. Me gusta la Sí, palabra magia, ¿no? sí, De, de lograr esto, ¿no? Que queda tan bellamente traslucido en este capítulo. Yo te he comentado que yo me emocioné mucho cuando leí eh, el caso que comentaste, la forma en la que lo trataste, el ver cómo eh, participabas, ¿no? En la terapia de tu paciente. Con las palabras que utilizabas yo me emocioné mucho, debo reconocerlo. Eh, Me llamó mucho también la atención el caso de alguien que nombraste Marcela, con una profunda desvalorización y un problema de autoestima que le impedía, ¿no? desarrollar muchos ámbitos de su vida. Y en cada una de las regresiones fue encontrando, ¿no? los mandatos, las creencias, los patrones arraigados. Sin embargo, en la tercera regresión, que es la más extensa y es sobre la que se trata el capítulo, eh, pues, te adentras, ella se adentra, ¿no? Su alma le permite adentrarse en lo que es capital y que siento que es donde, al leerlo, ¿no? Se van a dar cuenta de cómo, ¿no? La terapia regresiva y el chamanismo pueden cobrar un cuerpo, ¿eh? E ir en pos de aquello que finalmente los terapeutas regresivos de esta escuela intentamos, ¿no? No eh, reivindicar la unidad del alma y sanar la fragmentación, ¿no? del alma y entonces de la vida. Al final del capítulo tú dices algo que a mí me resulta eh, memorable y es sobre lo cual quisiera que te extendieras todo lo que quisieras, porque de alguna forma se une también con lo que expones
en la presentación que hiciste para el Congreso de este año en España. Dices, por último, creo que el encuentro con parte de su familia de alma y con sus guías me permitió a mí como su terapeuta y a partir de ahora a ustedes reflexionar sobre una verdad que muchos sabemos. Habitamos un hermoso planeta escuela en el que coexistimos con una gran sombra invisible, que en realidad son seres oscuros que habitan la Tierra desde los inicios y que tratan de fagocitarnos permanentemente, induciéndonos a la limitación y a vivir en sufrimiento. Eso explica por qué se nos hace tan difícil la vida aquí, pero también al ser un desafío enorme, nos llena de alegría el alma cada vez que triunfamos sobre ello, hasta que algún día logremos nuestra graduación de la Escuela de las Sombras y alcancemos la libertad final. Muchas gracias por haber escrito tan bellamente esto, que es transversal a todas las almas humanas que estamos en esta tierra, reencarnación tras reencarnación. Así es, Carmencita, y es un tema trascendente en la vida. Fíjate que me gustaría hacer como un pequeño peldaño de introducción diciéndote que yo en mi propia vida me tocó superar muchas cosas, una historia personal compleja y que después entendí que fue una preparación, pero que me generó mucho sufrimiento durante mucho tiempo en mi vida. Entonces, en esta búsqueda de sanación y de encontrar respuesta, que fui además formándome yo para después poder compartir y ayudar a otros, llegó un momento cuando ya pude decir, ya me sané, eh, desde el lado invisible, como digo yo, y con esta entrega maravillosa que también te decía, recibimos en forma de conocimiento a veces directa, o sea, no tradicional. eh, Elaboré una teoría que la denominé el pentacausal, que explica el origen del sufrimiento humano, que son 5 ríos causales. Los voy a solamente dar el título para no ocupar mucho tiempo. El primero de ellos es nuestra historia personal, que empieza 6 meses antes de ser concebidos. ¿Por qué? Porque es distinto que nuestros padres, ¿verdad?, nos hayan concebido diciéndonos te amo, mirándose a los ojos, o que haya sido una unión rutinaria sin ningún interés o producto de la violencia. Entonces es muy importante el cómo fue la preparación para. Bueno, y nuestra historia personal, que es toda la vida. Ese es el primer río causal de sufrimiento. Y para eso hay muchas técnicas para sanar, ¿verdad? Entre ellas la TDB también es importante y ayuda mucho. La segunda es el linaje, o tal vez el primero, ¿no? En realidad el orden es primero el linaje. Nuestros ancestros, todo lo que heredamos en nuestros genes, lo que va en nuestra sangre, no solamente heredamos el color de cabello, la altura y todo lo que es la configuración física, sabemos que además también heredamos, por ejemplo, características de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, y parte del destino de ellos, y más aún si llevamos el mismo nombre. Todo eso, bueno, hay mucha ciencia detrás y es maravilloso. Yo soy ancestróloga también. El tercer río causal es lo que tú has aludido y al leer ese párrafo del libro, que son las contaminaciones, y que también yo hice una ponencia en un simposio años atrás acá. Y las contaminaciones es un problema tan grave y tan desconocido para la gran mayoría de las personas. Es como decir, ¿qué haría la ciencia médica en este minuto
si no se supiera todavía la existencia de los virus, de los microbios y de los hongos, ¿verdad? Que es todo lo que es el origen de todas las enfermedades de origen infeccioso. Entonces, ese es el cuarto río causal de este pentacausal. Y el quinto es el único en que no intervenimos hasta que nos liberamos, y ahí sí podemos intervenir, que es el destino con que nacimos. Y el destino con que nacimos en el momento en que alcanzamos cierto grado dentro de la espiritualidad, ya no corre y damos un paso a una línea paralela, siendo nosotros el arquitecto de nuestro propio destino. Pero regresando a este cuarto río causal de las contaminaciones, eh, nosotros en todas las tradiciones arcaicas más antiguas, y cuando digo más antiguas estoy hablando de cientos de miles de años, me estoy remitiendo a las civilizaciones madres, me estoy remitiendo a la antropogénesis recogida por las tradiciones védicas, por las tradiciones y cosmovisiones de todo el mundo, por la teosofía, en fin, y como digo, por la ciencia espiritual chamánica también. Nosotros fuimos creados con gran intervención y alteración genética. Tuvimos una etapa del desarrollo como humanos en que éramos mucho más perfectos que lo que somos ahora. Teníamos los 12 cordones del ADN activos y se nos desconectaron, ¿verdad? Porque hubo algunas situaciones de conflicto entre las razas, y eso sería como capítulo para otro tema. Pero entonces significó, además, y esto también es recogido en libros sagrados de nuestra tierra, digamos, americana, como el Popol Vuh, por ejemplo, en que se nos cubrió de olvido con el humo en los ojos. Es una metáfora, ¿no? Que Tezcatlipoca, el dueño del espejo de obsidiana, vela la vista del humano y quedamos con los 5 sentidos animales nada más. Y esto impide que veamos el plano invisible a menos que tengamos la capacidad mediúmica o chamánica, ¿verdad? Que tenemos algunos, de ver el invisible y ver lo que allí habita. Pero está todo habitado. Estamos rodeados. Nunca estamos solos, nunca. Y en esto que nos rodean seres y entidades, las hay polarmente que nos quieren ayudar, luminosas, benignas, y otras que no, que nos depredan y que tratan de obtener de nosotros su alimento, y de hecho se alimentan de nuestra energía. Entonces, las tradiciones, como decía, todas hablan de esto, y que la puerta para entrar que tienen es nuestra mente. Y entonces ellos parasitan nuestra mente y se apoderan de la mente. Y entonces nosotros, a menos que tengamos el conocimiento y nos limpiemos periódicamente y nos protejamos, en la administración de la mente nos introducen todo tipo de pensamientos limitantes y todo esto que llamamos la rumia mental, ¿no? La rumiación, La sí. rumiación, que es el enemigo número uno del ser humano. El enemigo no está afuera, está acá adentro, Adentro. está adentro. Y eso se puede sacar. Hay rituales y hay cosas especiales para sacar. Entonces, ¿qué buscan ellos? Que nosotros estemos en permanente desbalance emocional, permanente desbalance emocional. Porque nosotros con cada emoción que la biología con que fuimos creados ha sido generada la emoción para prepararnos para la acción, ¿verdad? Porque si estábamos en la pradera y venía el león o el tigre o quien fuera, teníamos que arrancar, entonces estaba el miedo que nos daba la fuerza y llevaba toda la sangre a la extremidad y arrancábamos bien.
pero esto otro que nos generan artificialmente a través de las voces de la mente, genera emociones adentro en forma permanente y eso, ese ectoplasma generado por la emoción, que no lo vemos con los sentidos, en los cinco sentidos animales, es lo que ellos se alimentan, pero a costa de nuestra vitalidad. Entonces, ¿por qué andamos la gente, con quien tú hables está agotado, cansado, extenuado, al borde y al límite de sus capacidades, que lo único cuando termina el trabajo se quieren es echar en la cama y prenden la tele, porque no les da para más? Es por esa depredación que se genera por estas entidades, eh, que hubo un sacerdote que se dedicó a investigar esto, no me acuerdo en este minuto su nombre, que ya murió, que decíamos que era una granja humana, una granja Vaya. humana, porque ellos se alimentan de nosotros. Entonces, esto que le dicen a mi paciente en el libro que relato, en el capítulo de la Escuela de las Sombras, es eso. Las sombras están diseminadas en la Tierra y esta Tierra y la Tierra es un planeta escuela que está lamentablemente entregado. Es como una especie de escuela superior en la cual solo algunos con mucha voluntad de búsqueda y de esfuerzo, porque eso es esfuerzo, de trabajo interior, logramos salir y logramos ver esto para graduarnos. Pero todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Si nos detenemos un poco a reflexionar en por qué estoy así, si esto no tiene lógica, si estoy sano, sana, si tengo una linda familia, si tengo un buen trabajo, si tengo techo, tengo pan, techo y abrigo, ¿por qué estoy así? Entonces, la respuesta se encuentra en esta depredación energética invisible, que es muy tremenda y que está desde los inicios de la humanidad. Hay cuando uno estudia las cosmogénesis de las distintas culturas, esto lo relatan los quieros de la tradición inca, lo relatan los mayas, lo relatan los aztecas, los olmecas, las tradiciones hawaianas, las tradiciones inuit, las tradiciones de los jíbaros, las tradiciones a lo largo de todo el mundo. Entonces, eh, estamos aquí por un periodo de 26.000 años que están terminando en una prueba cósmica en que se nos dio esta posibilidad de, por todo lo que sucedió antes, que no me voy a referir porque sería meternos en otro campo, digamos, que es completamente distinto, pero por esas causas se nos permitió, digamos, estos 26.000 años de prueba con solamente el ADN tan limitado que se nos restringió, luchar por nuestra conciencia, reflotar, lograr volar sobre el pantano y elevar y conectar con nuestra alma. Con eso que en chamanismo decimos nuestro nahual, nuestra divinidad, nuestro ser superior, como queramos decirle dependiendo del lenguaje o el dominio de conocimiento del que hablemos. Entonces, yo te diría, eso es la escuela de las sombras, que le dijeron a mi consultante. Y que ella lloraba a mares porque quedó impactadísima. Bueno, Ese es el desafío. Hay que ser valientes para asumir este desafío. muy valiente, pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. Es cosa de mirarnos al espejo, mirarnos a los ojos nosotros mismos y mirar en lo profundo que hay allí. Allí está la divinidad, allí está nuestro auténtico ser. Y que en los sueños se revela. Fíjate que los sueños es un tema muy importante. Pasamos un tercio de nuestra vida soñando, y allí salimos de esta constricción del cuerpo, y más de alguno habrá tenido alguna vez un sueño lúcido en que se Claro. dio cuenta que estaba soñando. Eso es un sueño lúcido.
y pudiendo haber cambiado parte del sueño. Y ahí tenemos la posibilidad a través de los sueños, que es una ciencia, la ciencia del ensueño, que es uno de los subcaminos de la ciencia espiritual chamánica, eh, nosotros crecer en conciencia aceleradamente a través de la ciencia de los sueños. Y los Mm, chamanes uzbecos, que yo también relato en la ponencia de España, sí. también dominan la ciencia de los sueños. Te das cuenta en Uzbekistán, en la otra Ah, punta del planeta, te das cuenta cómo es- todos los chamanes, la ciencia chamánica, la ciencia espiritual, está unida toda, toda. Y tú mm, comienzas a ver con toda la cosmovisión védica de la India y de todas las regiones asiáticas también. Entonces, nuevamente está este tejido que tú tan bellamente nos decías al mm, comienzo, y que sostiene, ¿verdad? Eh, esta ciencia del alma, la ciencia mm, mayor. mm. Me hace recapitular sobre Jung. Para mí es difícil no recapitular sobre Jung, ¿no? Porque ya decía él, ¿no? Que en la orbe de psiquiatría, de psicología, que los sueños son verdaderos mensajes, ¿no? Que lamentablemente vienen a nosotros cada día y que si no los tomamos, no los escribimos, no trabajamos sobre ellos, son cartas que se pierden, ¿no? El cartero no logró realizar su cometido y es una pérdida, ¿no? Cuando esos mensajes no llegan. Bueno, además lo expones, ¿no? Cuando estás hablando, ahora entiendo muy bien cuando en la ponencia hablas de los recursos, de qué recursos disponemos, ¿no? Para prepararnos para la muerte, para cruzar el umbral. Entre ellos están los sueños, ¿verdad? Están también las recapitulaciones. Yo te quiero preguntar sobre las recapitulaciones porque me parece que es de una simpleza, ¿no? Pero sin menoscabar, sino que eh, es algo que podemos hacer todos cada día si pudiésemos tener el hábito. También hablas de la vejez, ¿no? De llegar de que de nuestro cuerpo, el instrumento del alma y nuestra mente llegue en buen estado, ¿no? En buenas condiciones a la vejez. Y también señalas la TDP, ¿no? Como la sanación de los traumas. Es tan importante porque de alguna manera es como, siento yo, es como es como si viviéramos siempre a orillas del mar, en un oleaje incesante en el que nos ponemos de pie, nos erguimos, ¿no? Como seres humanos, y luego viene nuevamente otra ola emocional, mental, física, que nos vuelve a este estado caótico, ¿no? Que pueden ser los traumas. Me parece fundamental eh, que podamos trabajar eh, sobre eso desde la TVP. Es un gran, es un enriquecimiento humano, pero también es una oportunidad, ¿no? Que tenemos para ayudarnos entre nosotros. Siento yo que los terapeutas finalmente entramos también a buscar nuestra propia sanación y en esta búsqueda de buscar nuestra propia sanación se vuelve algo tan amoroso que nos damos cuenta que podemos ayudar con esto a muchos más, ¿no? Y esto es laborioso, forzado, pero tiene recompensa, ¿no? En la vida física, pero también tiene recompensa, al parecer, en la vida espiritual. Esto es muy bonito. Tengo que decirte, esto no lo hemos conversado, pero te lo comento. Mis hijos estudiaron en colegios Waldorf. Y en los colegios Waldorf, que están sostenidos sobre la filosofía antroposófica del Rudolf Steiner, hay un ejercicio que se nos da a los padres en algún momento si lo necesitamos, pero sobre todo a los niños. Es algo que les inculcan desde muy pequeños sin ningún tipo de adoctrinamiento, ¿no? Es muy sutil porque es parte de la práctica diaria, que son las recapitulaciones. Y les enseñan Qué cada noche lindo. a hacer Mm, recapitulaciones sobre su día. mm, Entonces, cuando lo escuché en la ponencia,
dije, uy, pero esto es como esto, ¿no? Concentrarse en la noche, tomar un cuaderno e ir recapitulando todo lo que hice desde que amanecí, el sueño que tuve, cómo me levanté, el desayuno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco más de esto? Que Por creo que es supuesto. bellísimo y nos puede servir tanto en nuestra cotidianidad, ¿no? Como granitos de arena que finalmente pueden formar una playa en la que ese oleaje no nos tumbe tan dolorosamente en algún momento. Sí, gracias por mencionarlo porque es algo muy, muy relevante y tal como tú dices, muy simple. Si nosotros tuviéramos la visión que tuvimos como humanidad anterior de la invisible de la energía, ¿verdad? Anteriormente veíamos la energía y como digo, los videntes, en fin, algunas personas con gran desarrollo espiritual sí pueden ver, veríamos que en cada interacción humana dejamos parte nuestra. Mm, En cada interacción humana dejamos parte nuestra, tanto con el otro como en el lugar. Y por eso es que este científico inglés eh, que ha estudiado sobre los campos morfogenéticos, mm. ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre en este minuto. No Yo importa. me formé con él, estudié un año con él. Bueno, los campos morfogenéticos, él demostró como biólogo, él tiene un laboratorio en que ha estudiado esto en mucha profundidad, guardan la información energética de los eventos que allí han sucedido. Entonces, por esa razón es que cuando tú vas, a mí me tocó, por ejemplo, cuando estuve en Alemania, me invitaron a ver los campos de concentración, pero como 100 metros antes de la puerta yo sentí la energía Ah, y salí corriendo. No pude te acercarme creo, a menos de 100 metros. O sea, te creo, sí. claro, y eso sucede con muchos lugares y de distintas circunstancias, ¿no? Sí, lo he sentido también. Claro, que queda impregnado ese lugar, queda esa información. Entonces, como decía, en cada cosa que hacemos, nosotros dejamos parte de lo que somos nosotros y tomamos energía de los otros. Y eso nos va configurando también a nosotros como personas. Y en esa configuración pueden haber influencias muy hermosas y positivas, pero otras muy negativas y muy limitantes. Entonces, la ciencia espiritual chamánica, desde hace milenios de años, cualquier aprendiz del camino, lo primero que le enseñamos es a recapitular. ¿Y qué es recapitular? Es recoger la energía que José Luis Cauli lo recogió en la TVP de Claro, buena esto es lo que manera, tomas. pero que aquí tú te lo tienes que hacer con una rigurosidad mayor en el sentido que tienes que hacer una lista año por año de tu vida, de las personas importantes, los eventos importantes, y el trabajo de hacer la recapitulación de tu vida te toma 4 o 5 años de trabajo diario Claro. para recapitular la vida completa. Pero recoges toda tu energía y tienes un potencial de energía que aunque tengas 90 años estás con toda la vitalidad porque has recogido lo que fuiste dispersando por el camino y devolviendo lo que no te pertenece, devolviendo esa energía que no es tuya y que te limita, que te hace pensar y decir y sentir cosas que no son tuyas, ni tienen origen ni en tu historia personal ni en tu linaje. Entonces pasan a ser una contaminación. Y esto es especialmente importante en las relaciones de pareja y especialmente en las relaciones íntimas, en las cuales hay un intercambio no solamente, ¿verdad?, de la historia personal con aquella persona, sino que de el intercambio de todas las personas con que aquel estuvo. Es dramático, Es dramático. especialmente para las mujeres. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Porque dentro de la ciencia chamánica se ha descubierto que nosotros, dentro del útero, tenemos fibras luminosas
que quedan conectados con el varón con quien hemos estado permanentemente a menos que hagamos un ritual de corte. Entonces, todo el avance que tú haces en cualquier plano de conocimiento, de espiritualidad o de ejercicio físico para tener más fortaleza, alimenta al varón. De allí, de alguna manera, que algunas sociedades, el rey tenía un concubinato gigantesco que lo Sí. nutría y lo alimentaba energéticamente. Esa es la Mm. explicación para las concubinas. Entonces, Me hace pensar en el libro de Kabuli, cuando el último libro que habla del femenino herido, creo que de alguna manera, no sé cómo ponerlo en palabras, pero siento que hay algo allí, no en términos de las mujeres solamente, ¿ah? Sino que cómo esta liaison que se produce. yo he eh, leído a en- todos los libros de Kabuli, pero ese no lo he leído. ya Ese no cuando te lo lo leas hacemos otra entrevista, a ver a ver qué sí, vamos a ir ganando. sí. Hay un libro muy hermoso y muy entretenido de leer, que es Donde saltan los brujos, de la Teicha Avelar. Allí explica cómo Mira, es esto que estoy diciendo. Eh, entonces, recapitular significa recoger tu energía y devolverla que nos... Rupert Sheldrake es ahora te acordaste. me Es- acordé, el científico que estudió esto de los campos morfogenéticos. Entonces, recapitular la vida y luego ya cuando uno recapitula la vida, empezar a recapitular el día a día, de manera mm, que sigas conservando, porque nosotros nacemos con un estanque de energía determinado. Entonces, es como, yo le decía a un alumno el otro día, es como que, suponte tú llenas tu estanque y dices, ya, voy a llegar hasta Ovalle, ¿ah? Voy a hacer Santiago o Ovalle, pero resulta que en la mitad del camino quieres ir a la playa y vas y vuelves, y después más allá dices, ah, voy a ir a tomar desayuno a una picada que me dijeron que queda como 50 kilómetros para allá, y resulta que se te acabó la benzina y no llegaste a tu destino. Y eso es lo que claro. nos pasa con la energía. Mira, hay dos cosas que yo digo que son las únicas nuestras a administrar en la encarnación. Nada de lo demás nos pertenece, ni la familia, ni el nombre, ni el prestigio, menos la casa, el auto, eso ni para qué decir, ni el dinero, nada de eso. Pero, ¿qué son? ¿Qué nos pertenece para administrar? Nuestro tiempo Mm, y nuestra energía. Nada y más, no- nuestro tiempo y nuestra energía. Entonces, la energía es lo más importante a cuidar. Y entonces todo lo que hagamos por mantener nuestra energía y por recuperar la energía que perdimos, vale la pena. Esto no quiere decir que vayamos a alargar la vida, porque cada uno tiene un contrato determinado de vida, pero vamos a haber llegado a una ancianidad, que es el otro recurso al cual aludiste, que me gustaría referirme. Habremos llegado a una ancianidad sabia y digna. Porque fíjate que y ahora entro en el tema de la vejez. No sé si el de recapitulación quedó más o menos claro. Ah, y decir Para mí sí. que el método es muy simple. Es respirar. Hay algunas técnicas que hacen un movimiento de hombro, pero que se pueden confundir las personas que vean esto y se puede simplificar muchísimo a solamente inspirar y expirar. Y cuando uno inspira, recoge la energía que dejó en la otra persona y cuando expira o exhala, devuelve la energía que no le pertenece. Oh, qué Eso bonito. tanto en el lugar como con las personas. Y eso por la vida, partiendo por las parejas sexuales, por los traumas y luego por la vida, digamos, a lo largo de la existencia. Qué Eso es, belleza. sí, esa es la Sí, recapitulación. claro, porque de alguna forma también ahí me cuesta poco también verlo respecto a la terapia regresiva, porque por una parte en terapia regresiva trabajamos sobre el trauma, ¿no? Pero con esto que señalas, trabajamos sobre las contaminaciones, sobre las pérdidas de poder personal que son diarias, ¿no? Porque no podemos estar haciendo regresiones para todos los días, ni para todas las semanas, ni los meses de nuestras vidas, ¿no? ¿Dónde actúa la terapia regresiva? En el trauma. Y entonces,
donde sabemos que hay una gran cantidad de energía, de poder personal y de fragmentación que se produce, ¿no? Y además se generan creencias y mandatos que nos pueden acompañar vida tras vida, ¿no? Pero creo que esto es, como lo señalas, siento para mí, creo que para muchos también, es una invitación a tomar las riendas, ¿no? De la propia vida, Mm, pero en términos integrados, cotidianos. No solamente voy a terapia regresiva, sino que eh, esta arquitectura álmica de alguna manera me permite tomar las riendas día a día respecto de mí misma, pero también en responsabilidad con los demás. así Esto es, así, creo así que lo vi lo vi en mí. No sé cómo ponerlo más en palabras, pero ya lo has sí, hecho tú. sí. Bueno, y el tema de la vejez, fíjate que em, es bien hermoso porque desde nuestra biología, desde nuestra anatomía o fisiología neurológica, nosotros tenemos una configuración interna que hace que nuestro cerebro, que comienza a envejecer a partir de los 20, 25 años, eh, ¿verdad? Sin embargo, va ganando en capacidades conectivas de Claro. reflexión, de Ujú, relación, de configuraciones nuevas que enriquecen mucho la, la comprensión de las vivencias, ujú, de mirar retrospectivamente la vida y decir, ah, entonces esto que me pasó aquí, más esto otro que me pasó acá, hizo que yo llegara hasta acá y pudiera tomar esta decisión que cambió mi vida y me trajo hasta acá. Esa capacidad la vamos adquiriendo lentamente en la medida que vamos perdiendo otras facultades cerebrales, de la rapidez, de, en fin, de una serie de facultades que tenemos cuando somos muy jóvenes, que en realidad que teníamos en su potencial máximo cuando éramos niños y con las grandes podas neuronales de los 3 años, de los 7 años, se van perdiendo millones de neuronas. Pero esta otra facultad que nos ha dado la biología nos permite ser los abuelos sabios que tanto veneraron las civilizaciones antiguas. Eh, yo, yo tengo el privilegio de ser anciana menor de de la cultura maya, soy guardiana del fuego. Eh, y es un gran honor eso, es un cargo honorífico, eh, porque en esas culturas se reverenciaba a los mayores, porque en esas culturas el anciano no llegaba decrépito y senil, llegaba en total uso de sus facultades, entonces eran los grandes maestros, eran los que entregaban la enseñanza. Entonces, si nosotros nos preocupamos de conservar nuestro cuerpo en buenas condiciones, llegaremos a una adultez mayor con esa capacidad. Entonces, aquí es uno de los recursos más grandes para poder entrar al portal que denominamos muerte bien, con dignidad y con lucidez y en plena conciencia. Porque el portal de la muerte, la importancia que tiene es que al otro lado nos vamos a encontrar con todo aquello que no resolvimos. claro. Eso nos va a esperar. Todos los mitos que nos contaron algunas religiones cuando éramos niños, que eran mitos de catecismo, ¿no? Pero que Sí, un adulto en realidad que tenga alguna capacidad reflexiva se cuestiona, en fin. Eh, pero lo que realmente se sabe en la ciencia espiritual chamánica por haber estado en los territorios. Yo he estado en los territorios de la muerte. Yo tengo, me he muerto 5, ¿verdad? cinco veces. La Bueno, primera, perdón que te interrumpa, la primera es una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? sí, Y las otras cuatro son muertes rituales, muertes rituales, simbólicas. Muy sí, bien. sí. Pero que estuve en los territorios también. Claro, claro, Sí. claro. Entonces, allá nos esperan y todos estos demonios que nosotros tanto les tememos son los demonios internos.
son los demonios del trauma, son los demonios del dolor no resuelto, son los demonios de las creencias limitantes que me hacen odiarte porque piensas distinto que mí, o me hacen detestarte porque tienes otra raza, o por lo que sea, lo que genera las guerras, todo lo que genera el enfrentamiento humano. eh, Todos esos demonios son los que están al otro lado. Entonces, por eso la urgencia mía y este afán mío de tratar de explicar esto y de compartirlo, y estaba a lo mejor muy reservada, y ahora me abro a la posibilidad de compartirlo más, porque Sí, es urgente y estamos todos a tiempo, y porque cualquiera de nosotros se puede morir esta noche sí, es verdad. o mañana. No Claro. importa la edad, digamos. Entonces, el tema es irnos con un pasaje libre, digamos, no con un pasaje hipotecado, que tengamos al otro lado que encontrarnos con todos esos demonios de mis propios miedos, de mis propias creencias, de todo esto que viví acá y que alimenté, digamos. Mm, Ese inframundo interno que alimenté, que, que hay que sanarlo en forma urgente, mm. eh, urgente, urgente. En astrología se le teme mucho a los tránsitos y a los aspectos que hace Plutón, el Hades, el dios del inframundo. Sin embargo, cuando nos adentramos en el conocimiento astrológico, eh, le tenemos respeto, ciertamente, pero es el gran maestro, igual que Saturno. También se le tiene mucho miedo, pero lo que eh, simboliza profundamente, arquetípicamente Plutón, el Hades, tiene que ver con la muerte simbólica y con la transformación. Y esa transformación, fíjate que aplica al juicio de realidad. No tiene que ver con el, ¿sí? Aplica al juicio de realidad. ¿Cómo es que yo tomo las riendas, me enfrento, me relaciono, interactúo con la realidad, ¿no? Plutón es el único que puede conseguir que de que yo sea una persona egoísta, despiadada, me pueda convertir en una persona que ayuda a los otros, solidario, sensible. Es- es- Claro, y es muy largo. hay que haber ido al Hades, al inframundo, para poder emerger como con un nuevo nacimiento. Y Las muchas muertes. Sí. en la tradición tolteca también se dice que Quetzalcóatl bajó al inframundo a recoger los huesos de los primeros humanos para sacarlos, liberarlos, y los mezcló con su sangre para generar junto con el maíz la humanidad, la nueva humanidad. Qué Entonces, belleza. es muy bello y es muy arquetípico, como tú dices. Es una hermosa imagen. Y todos tenemos nuestro inframundo que desconocemos. Y hay que hacer ese viaje con gran valentía, de ir a las profundidades. La película Intensamente, que bellamente lo muestran. Es muy linda esa Es película. muy linda esa película. Están, además que están, está, creo que yo que es tramposa, porque está como pensada para los niños, pero es para los padres que van con los Sí, niños. es hermosa, sí. Es verdad. Muy bien. Qué agrado esto. Siento que eh, eh, puedo entender un poco lo que tiene que haber pasado en José Luis Cabuli cuando encontró el chamanismo Mm. y pudo hacer este entrelazamiento y darse cuenta de cómo se podía contribuir a partir de este entrelazamiento. A mí me parecía, me ha parecido siempre precioso, ¿no? Lo que hizo, pero no sé de chamanismo. Ahora tengo más ganas que hace unos años de, de incursionar, ¿no? De habilitar que mi curiosidad tome acción. Eh, en algún punto leí en Castaneda El viaje a Ixtlán. A mí ese libro me conmocionó mucho. Bueno, y el Ixtlán, el que habla Castaneda en ese libro, es el Ixtlán interno.
Sí, Es el viaje hacia ese mundo interior, sí, y que nunca llega, digamos, porque mm, es un viaje que se inicia y que, así como es de inconmensurable el afuera cósmico, igualmente inconmensurable es el universo interior, no solamente en tamaño, sino que en complejidad y en riqueza, en potencialidad, en todo aspecto. muy bien, muy bien. Qué interesante, María Amalia. Yo ahora entiendo un poco más, ¿no? Tu ponencia. Eh, Me gustó mucho de cómo podemos a través de este camino, de este perfeccionamiento, de tomar las riendas, voy a decir yo en mis palabras, eh, cómo podemos eh, incidir, ¿no? En el cambio vibracional del portal a través del que accedemos. Exactamente. Fíjate que, mira, los chamanes uzbecos, que son maestros en la ciencia del sueño, ellos son los que hablan con más propiedad bueno, yo he investigado, como te digo, muchas líneas chamánicas, pero ellos tienen esta profundidad en el conocimiento de los demonios del trauma, los demonios del trauma. Y es muy fácil entender cuando todos nosotros hemos tenido traumas mayores o menores, ¿no? En alguna medida. Y como bien dice Gabor Maté, ese hombre maravilloso, Sí, su libro El mito de la normalidad, eh, y también Bessel van der Kolk con El cuerpo lleva la cuenta, eh, no hay ser humano que no tenga alguna huella traumática en su vida. Tal vez no reconocida, otros muy conocidas y algunos muy traumáticas, pero definiendo esta herida como algo que no lograste superar, que superó tu capacidad de carga de respuesta. Entonces, y que para esto hay técnicas maravillosas, además de la TDP, pero en neurociencias aplicadas hay herramientas de un poder enorme que muy rápidamente sacan a la persona de su trauma utilizando las mismas vías neuronales y los recursos fisiológicos de la persona. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo muero con eso adentro, sin mm, siquiera haberlo percibido nunca, toda esa vivencia está desde el otro lado. Y hay un libro que lo recomiendo, que es muy difícil de conseguir, en español creo que no está disponible, que se llama el maestro del sueño, el maestro de los sueños lúcidos, de una psiquiatra que se llama Olga Caripidi. Y allí relata todo esto que digo, cómo los demonios del trauma están al otro lado de la muerte esperando. Y en la película Ghost, también La sombra del amor, ahí aparece. Sí, aparecen, te fijas, estas sí, sombras negras que se largan encima de la persona que muere y, en fin, se lo llevan. Y que las religiones los han descrito como un infierno, en fin, como eso. Así que el tema de sanar para pasar el umbral eh, con libertad, con poder, con dignidad, con así conciencia, porque la con conciencia conciencia, permanece, ¿no? Una exactamente. vez, muere nuestro cuerpo, nuestro instrumento, pero la conciencia prevalece. Así es. Bueno, esto lo sabemos, ¿no? En las sesiones de mediumnidad es muy dado que a pesar de que ha ocurrido la muerte física, la conciencia mantiene intactos sus recuerdos, sus vivencias, lo que comprendió, lo que no comprendió, los asuntos pendientes, Así las es. circunstancias, ¿no? De la muerte incluso. Sí, Eh, esto es, así es. esto es. Quiero hacer una pregunta eh, desde la herejía de la ignorancia. Si alguien quiere comenzar a leer a Castaneda, las enseñanzas de Don Juan,
fue el primero, por lo menos conocido acá. Pero yo me he topado con estudiosos de Castaneda que me dicen no hay que empezar por las enseñanzas de Don Juan. ¿Por qué libro de Castaneda comenzarías? Tú que Mira, conoces la obra completa y la has sí, repasado tantas veces. sí, fíjate que eh, cuando uno estudia Castañeda, de alguna manera también se puede agrupar en las enseñanzas del lado derecho, que son aquellas más fáciles de comprender desde la razón, porque estamos formateados para comprender desde la razón. Y las enseñanzas del lado izquierdo es cuando ya has logrado entender un poco más y ya empiezas a comprender no solo con la razón, sino que también con otros recursos de lo que somos. Entonces, dentro de las enseñanzas del lado izquierdo, eh, que te las puedo compartir, Gracias. está, digamos, de alguna manera agrupado eso para hacer un comienzo un poco más fácil. Mira, Y porque él en la enseñanza de Don Juan, para algunos es un poco violento, algunas cosas que incluye y no son bien comprendidas. sí, Sí. sí, es verdad. Bueno, yo te- muy joven no soy, entonces hace 30 años ya era remecedor, ¿no? Mm. Es un alivio que ha pasado tanto tiempo y ya sea más parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Yo digo No, que es un manual para la iluminación. La ah, obra completa de él, sus mm, 14 libros, son un manual para la iluminación mm. o para la libertad interior. Sí, Tenemos tantos caminos, ¿no? En los seres sí, humanos. No hay solamente uno, y esto me parece tan sí, interesante, hay porque muchos. cuando dices eso, enseguida, por ejemplo, pienso en el curso de milagros, por ejemplo, que Mm, también es un camino. mm, Tenemos muchas posibilidades, eso creo que es muy esperanzador así es. cuando tomamos las riendas, ¿sí? Y fíjate que don Juan decía una cosa que es muy bonita, a propósito de esto que comparto totalmente que acabas de decir. Lo importante es ver si el camino que has elegido tiene corazón. Si es un camino con corazón, estás bien. Está bien, Mm. sí. Esto me lleva a- al final de tu ponencia eh, en el Congreso de España. eh, Terminas diciendo cosas muy bellas de cierre y son muy esperanzadoras. Y una de las cosas que dices es esto, ¿no? El amor, ¿no? Que Mm. conectamos con el corazón, eh, que la base de todo, ¿no? Está allí, la fuerza propulsora, lo que mueve al mundo en realidad, Mm. necesariamente es el amor, pero es una búsqueda también voluntariosa, cuando estamos viviendo momentos de tribulación, momentos muy difíciles. Estoy pensando, por ejemplo, en Venezuela, con lo que les ha sucedido, ¿no? Con este terremoto que no es ajeno a lo que nosotros también hemos vivido y sí, viviremos seguramente. Eh, en concentrarnos en emociones negativas, en lo negativo, nos aparta del amor y hace todo muchísimo más difícil, ¿no? El dolor nos aparta del amor. El dolor nos aparta del amor. Qué bonito, Mm. muy bien. Quería decirte algo tenemos que ir cerrando ya, María Amalia. Yo me quedaría horas conversando contigo, Encantada, pero yo también. tenemos que ir cerrando y pensaba en esto de lo que vas diciendo al final, ¿no? Eh, si no existe la muerte realmente, si el dolor nos aparta del amor, si tenemos estas posibilidades, eh, siento que tenemos que buscar que nos anime tal vez el sentido. La búsqueda de sentido me parece eh, esencial, ¿no? Y que a veces nos coge como una invitación del destino, ¿no? Eh, Cuando tú empezaste a estudiar eh, el chamanismo a los 18 años,
supongo que hubo alguna sincronía, algo te hizo, ¿no? Algo que sucedió en tu vida tal vez, o otras circunstancias que nos llevan, ¿no? Siento que de pronto las sincronías son como suspiros celestiales, ¿no? El aliento de Dios ahí presente para que abramos esta posibilidad. Sí, sí. María Amalia, te agradezco infinitamente. Espero que algún día nos volvamos a reunir en una entrevista y hago la invitación a ver tu ponencia, a leer el libro. Es muy importante, no solamente por lo que aprendemos, sino que también es muy importante para quien lo realiza, ¿no? Es la obra del arquitecto, de alguna forma. Te agradezco muchísimo, Carmencita. Ha sido un agrado infinito esta conversación contigo. Has ido con mucha sabiduría, soltando las hebras del tejido que has ido armando en la conversación. Así que muchísimas gracias. Y gracias también a los que nos vayan a ver eh, después, diferidamente, o como cuando sea. Y ojalá que estas hebras que Carmencita tan sabiamente ha traído a la conversación eh, entren en sus corazones y queden allí buscando un lugar para tejer su propia manta, Muy su bien, propio arco iris. perfecto, es ¿Ya? perfecto. María Amalia, muchas bendiciones para ti y que la lluvia que se avecina sea piadosa. Que así sea. Muchas Muchas, muchas gracias. Infinitas gracias. gracias.